Bien, buenos días chicos y chicas, espero que estén muy bien porque hoy día les tengo unas noticias pero recontra interesantes en el curso, ¿ya? Vas a aprender algo espeluznante. Uy, cuando he investigado este tema, vi un poco de cosas, pero bien, los seres vivos dicen, los seres vivos pueden ser organismos unicelulares y pueden ser organismos pluricelulares. Como nosotros ya sabemos qué significa unicelulares, podemos definir que es organismos que solo tienen una célula. Ya como por ejemplo las amibas o amebas, no hay problema, y las bacterias y etcétera, y varios más, pero son dos ejemplitos que te ponen. Luego los organismos pluricelulares como las plantas y los animales. Ahora, veamos un poco de la clasificación de los seres vivos entonces. La clasificación de los seres vivos, seres, dice, no dice seres humanos, dice seres, todos los seres que habitan la Tierra y tienen vida. Entonces dice, la única clasificación que podemos encontrar son de unicelulares y pluricelulares. Dentro de los unicelulares dice que es un grupo más variado y más numeroso, porque hay en el agua, en el suelo e incluso dentro de otros seres vivos, o sea, nosotros. Algunos son capaces de fabricar sus propios alimentos, como por ejemplo la ameba. Esta es una ameba que tiene historia. A ver, en cuanto a los organismos pluricelulares, dice, son los animales que se alimentan de otros organismos y casi todos son capaces de desplazarse. Sí, pues, casi todos. Los vegetales o plantas son capaces de fabricar su propio alimento gracias a la clorofila y a la fotosíntesis, ¿verdad? Los vegetales no pueden desplazarse, ninguno puede desplazarse. Ahora, los hongos también se alimentan de otros organismos generalmente muertos que no pueden desplazarse. Los hongos pertenecen a la familia de los vegetales o plantas. Bien, entonces vamos a ver una definición de los organismos unicelulares, que tienen solo una célula. Dice, estos organismos son microscópicos, o sea que necesitamos verlos con ese aparato llamado microscopio, porque no se pueden ver a simple vista o directamente. Solo mediante el microscopio se puede determinar su existencia. Ahora, ¿cómo lo notamos? Mira, los síntomas de esta señorita. Está, ¿verdad? Ya fue invadida por seres microscópicos, así tipo el coronavirus que nos hace tiras nuestro organismo, pero ni siquiera nos dimos cuenta cuando entró a nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso se necesita que sean observados por un microscopio. Luego dice, en un charco de agua existen algas unicelulares, protozoarios. Las algas son organismos autótrofos, quiere decir que son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. Ahora, los protozoarios, en cambio, dependen de la existencia de otras células, ya que son heterótrofos, que no pueden producir su propio alimento por si acaso, se alimentan de otros. Otra manifestación de estos organismos son las enfermedades. Algunas bacterias, por ejemplo, son responsables de las afecciones en animales y el hombre. También ciertos protozoarios ocasionan enfermedades, por ejemplo el paludismo es causado por la infección del Plasmodium vivax. Ay, mira qué nombre tan interesante, ¿no? El paludismo, ¿quién lo causa? El Plasmodium vivax, que es un ser microscópico. Ahora dice, las bacterias son organismos unicelulares que también están sobre nuestro cuerpo, en algunos casos generando enfermedades, no en algunos. La mayoría de veces. Hay algunas bacterias que sí son muy buenas para nuestro organismo, también las vamos a ver. La boca es un lugar poblado de bacterias. Aquí fermentan los restos de alimento que quedan luego de masticarlos y de deglutirlos. Estas bacterias son causantes del mal aliento. Se está pudriendo tu alimento y se creó todo un ecosistema dentro de tu boca, y como no te la lavas bien o no te la lavas, peor, terrible. Después te voy a mostrar un ejemplo grave de eso. Ahora hablemos entonces de las algas. Aquí están las algas. Son formas unicelulares que realizan la fotosíntesis. Quiere decir que utilizan la energía luminosa para producir materia orgánica. Pueden presentarse como células aisladas o formas asociadas como colonias. Aquí, por ejemplo, están unidas, agarraditas de las manos, formando una colonia, pero no quiere decir que estas forman un organismo. No. Solamente están pegaditas así como uno
cuando nos formamos en fila y decimos levante la mano, tome distancia, así nada más pegaditas. Forman una colonia. Ahora, los protozoarios pueden habitar en charcos o vivir como parásitos. Un caso es del Trypanosoma cruzi, que es un parásito unicelular que ataca y destruye las células sanguíneas causando una severa anemia. ¿Quién causa la anemia? El Trypanosoma cruzi, mira tú. A los que habitan en los cuerpos de agua y pueden vivir directamente del medio natural se les denomina de vida libre. Mira esta cosita, un protozoario tan perjudicial puede ser. Entonces nos preguntamos, ¿qué son los seres unicelulares? Por ejemplo, los organismos unicelulares son todos los procariotas, o sea, bacterias y arqueas, los protozoos, ciertos hongos y algas, y la mayoría de seres unicelulares son procariotas, como las bacterias, pero existen algunos seres unicelulares eucariotas como los protozoos. ¿Te acuerdas de que nosotros teníamos dos tipos de células? Las procariotas y las eucariotas. Los procariotas son aquellas que no tienen núcleo, no han evolucionado. Estas son la mayoría de bacterias. Y las unicelulares eucariotas ya han evolucionado, tienen núcleo, pero solamente viven de unita en unita, no se dividen, no hay mitosis ni meiosis en estas células. Viven y se reproducen por cantidades extraordinarias, invaden cuerpos. ¿Dónde se encuentran los organismos unicelulares entonces? Los organismos unicelulares representan la inmensa mayoría de los seres vivos que pueblan actualmente la Tierra. En número sobrepasan con mucho al resto de los seres vivos del planeta. Y al tener una sola célula, los organismos unicelulares son más simples que los pluricelulares. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, esta alga, este protozoo, este hongo y estas bacterias. ¿Ya? Ahora vayamos con los organismos plurivarios, células pluricelulares. Son seres cuyas células se han organizado en tejidos, estos en órganos y los cuales a su vez son parte de un sistema o aparato. Podemos reconocer dos formas fundamentales, las plantas y los animales. A ver si nos ponemos a pensar, seres pluricelulares, organismos vivos en esta tierra, pues sí, tienen razón, solamente tenemos dos tipos. ¿Cuál es? Las plantas y los animales, no hay más. No hay otro, o eres planta o eres un animal. Ahora, en la clasificación de animales, pues hay subespecies, eso sí hay bastantes, ¿no? Pero su clasificación general serían plantas y animales, no hay otro. Entonces dice, las plantas son las más desarrolladas, tienen tejidos con capacidad de crecer, producir y almacenar nutrientes, sostenerse y mantenerse erguidas, así como almacenar desechos de su metabolismo. Sus órganos pueden captar energía luminosa y desarrollar células destinadas a la reproducción de nuevos individuos. Todo el complejo presenta células diferentes para diferentes funciones. Uy, qué lindas son las plantas. Las plantas nos dan de comer, nos mantienen vivos a nosotros, porque ese fruto que tú te comes es su reserva de energía, por si acaso. Ahora, los animales, dice. La principal característica que tienen los animales es su capacidad para desplazarse y trasladarse de un lugar a otro. Y las plantas no se trasladan, es una de las características, ¿verdad? Vamos a hacer un cuadro comparativo entre organismos unicelulares y pluricelulares y este sería un buen ejemplo, ¿no? Que las plantas y los animales son organismos pluricelulares. Las plantas no se desplazan, los animales sí. Ahora, ¿para qué se trasladan? Para buscar alimento, encontrar pareja, conseguir refugio, evitar a sus enemigos naturales. Ahora, estos poseen órganos de los sentidos que les permiten tener conocimiento de lo que ocurre en su entorno y ejecutar el desplazamiento necesario. Los animales tienen diferentes adaptaciones según el medio en donde habitan. Claro, algunos nadan, reptan, caminan y vuelan. Yo sé que todas estas palabras ustedes las conocen. ¿Qué es los pluricelulares entonces? El nivel pluricelular surge de la diferenciación y especialización celular. Sí, claro que sí. Una célula ya se especifica y se especializa en algo.
Por ejemplo, abarca aquellos seres que están constituidos por más de una célula. Se pueden distinguir varios grados de complejidad o subniveles, de menor a mayor complejidad. Por ejemplo, tejidos, órganos, sistemas, aparatos y por último, ¿qué sería? El ser humano, mucho más complejo. Va de lo simple, que es un tejido, a lo complejo, que es todo un organismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales características de los organismos pluricelulares? Los seres multicelulares tienen diferentes funciones celulares y su desarrollo de células y órganos especializados están formados por un gran número de células diferentes. Claro que sí, las células son diferentes. Es como en el video, ¿no? Las células de la piel son sumamente diferentes a las células de los músculos. Las células del cerebro son muy diferentes de las células del corazón. Mira, son dos órganos importantísimos en nuestro organismo que sin ellos no vivimos. Sin embargo, las células son diferentes, son especializadas en algo. Ya. Están formadas por un gran número de células diferentes entre sí. No funcionan independientemente, sino que actúan en conjunto. Por ejemplo, al formar ya aparatos, ¿podríamos vivir sin aparato, sin el sistema respiratorio? No creo. ¿O podríamos vivir sin el aparato excretor? Menos. ¿No es cierto? O el sistema circulatorio. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Una se une con la otra y hacen un gran sistema que funciona en conjunto, no independiente. ¿Ya? O sea, unas se necesitan a otras. Aquí hay unos cuantos ejemplitos de los seres pluricelulares. Desde una abeja, tú dirás, ay, pero una pulga es de una célula. No, 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 la pulga tiene millones de células todavía. ¿Ya? Entonces, estos son algunos ejemplitos. Acá hay un tucán, un árbol, un alga, un hongo. Aquí son helechos, un pez. Aquí hay un, ¿cómo se llama esto? Un calamar, una flor, un enorme gato lindo y una abejita. Aquí está. Uy, la noticia que te estaba comentando hace rato cuando iniciamos la clase. Me he enterado de algo espeluznante que también sé que vas a poner esta cara. Pero primero te voy a decir qué vas a hacer. Con la información recibida, crea un cuadro comparativo, ya te dije, entre organismos unicelulares y pluricelulares. Luego, escribe 3 ejemplos de su hábitat de cada tipo de organismo estudiado, los unicelulares y los pluricelulares. 3 de unicelulares, 3 de pluricelulares. Incluye sus dibujos si puedes. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Dice, aquí te propongo un ejemplo. Dice, hay más bacterias en tu boca que personas en el mundo. Mira, en tu boca hay más bacterias que personas en el mundo. Se estima que la cifra total sería en realidad de unos 20,000 millones de bacterias en toda tu boca. Ellas se reproducen todo el tiempo en forma acelerada, creciendo más y más. Una boca saludable con una persona de excelente higiene bucal tiene entre 1,000 y 100,000 bacterias en cada diente. Así que imagínate una persona con la boca sucia. Ay, 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 voy a regresar a clases y casa por casa a revisar esos dientes. Cepillarse los dientes después de cada comida es fundamental para la salud de nuestra boca. La saliva es nuestra gran aliada y la higiene lo es todo. No solamente para los dientes, sino para el coronavirus también, recuérdalo. Mira esta boca. ¿Quieres ver algo más grave? Aquí está. Terrible, Dios. ¿Así quieres que esté tu boca? Imagínate, ¿dónde hay bacterias? Aquí está su hábitat de la bacteria. Y dice, una boca saludable y limpia tiene entre 10,000 y 100,000 bacterias. Mira esta boca, toda limpia y blanquita. ¿Qué tendrán estas dos anteriores imágenes? ¿Te imaginas? Ay, Dios mío, estaba almorzando justo cuando estaba grabando y ya se me quitó el apetito. Bueno, chicos, esta lección ha sido muy, muy interesante, sobre todo para las personas que quieren conservar una linda y preciosa sonrisa. Mira cómo se dibuja la sonrisa y es el marco de tu cara. Así que, por favor, cuida tus dientes, cuida tu sonrisa y elimina los millones de hongos y bacterias que hay en tu boca. ¡Chao!